Veamos algunos ejemplos, jóvenes. Bien, a ver, vamos a ver. En primer lugar, cuando hablamos de ejemplos, aquí viene desde dos puntos de vista. Primero, ver si la derivada existe, entonces la función es analítica. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver lo siguiente. En primer lugar, tenemos la función, aunque aquí, a ver, yo creo que vamos a verlo de una forma bastante más directa. Veamos en primer lugar. A ver. Por ejemplo, sea W igual a Z al cuadrado. Jóvenes, esta función es analítica. ¿Ustedes qué piensan? ¿Esa función es analítica? ¿O no es analítica? Sí es. Ya, ahora, ¿cómo es que hallamos nosotros su derivada? ¿Cómo podemos hallar la derivada de esta función? Para eso, en primer lugar, ¿cuál es la función Z al cuadrado? Fíjense, veamos aquí. Z es igual a X más Y, ¿correcto? Entonces tenemos que Z al cuadrado es igual a X más Y multiplicado por X más Y. Entonces aquí nosotros tenemos X al cuadrado menos Y al cuadrado que más, y vamos a tener X y XY, entonces más 2 y XY. ¿Está claro, jóvenes? Entonces no hay que confundir nosotros este X al cuadrado, ¿está bien? Este X al cuadrado con el cuadrado del módulo. ¿Eso está entendido? Son dos cosas distintas. Entonces, si nosotros queremos hallar su derivada, aquí tenemos de que esto es el U de XY y esto es el IV de XY. Entonces nosotros podemos derivar con respecto simplemente a cualquiera de ellos. Entonces vamos a tener nosotros lo siguiente. La derivada de Z al cuadrado con respecto a Z es igual, hemos visto que es igual a U con respecto a X, puede ser 1, más 2 veces, o en todo caso más Y, B con respecto a X. Aquí vamos a tener 2X más 2Y es igual a 2 veces X más Y es igual a 2 veces Z. ¿Quedó entendido, jóvenes? Entonces, nos acabamos de dar cuenta que nuestra regla de derivación que nosotros conocíamos es válida en este caso. Y la función Z al cuadrado, en consecuencia, esta función Z al cuadrado es analítica. Para que sea más claro, vamos a poner
W igual a Z al cuadrado es analítica. Muy bien, entonces ya tenemos este primero. Dos cosas que quiero que se den cuenta. Esto ya no es la misma forma que nosotros teníamos, sino tiene esta forma distinta. Jóvenes, de aquí nosotros podríamos seguir el camino y hallar el Z al cubo. ¿Está bien? Y hallar el Z al cubo, Z a la cuarta, y vamos a llegar a la misma fórmula que ustedes ya conocen. Ahora, 2. Vamos a ver nosotros ahora la función W igual a 1 sobre Z. Aquí, en primer lugar, vamos a considerar de que el Z, su módulo, es diferente de 0. ¿Está bien? Es eso para que no esté indeterminado. Entonces, ¿cómo nosotros hallamos su derivada? Vamos a proceder de la misma forma. Z es igual a X más Y. Entonces, el Z a la menos 1 va a ser igual a 1 sobre X más Y. Y esto no va a ser otra cosa, multiplico por su conjugada arriba y abajo, y es X menos Y dividido sobre X cuadrado más Y al cuadrado. Significa que esto es igual a X sobre X cuadrado más Y al cuadrado menos Y X cuadrado más Y al cuadrado. Muy bien, ya tengo la función. Ahora vamos a ver su derivada. Derivada de 1 sobre Z con respecto a Z. Vamos a ver si es que obtenemos lo mismo para este caso que para el caso real. Y aquí nosotros vamos a tener de nuevo, como lo hemos visto hace un momento, esto es el U de XY y esto es el V de XY. En consecuencia, esto lo pongo un poquito más abajo, vamos a tener nosotros aquí lo siguiente: UX más IBX. Y vamos a tener aquí, al momento que derivo esto con respecto a X, a ver, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros aquí? A ver, la derivada con respecto a X primero es 1 sobre X cuadrado más Y al cuadrado. Después la derivada de esto va a ser menos, el X se queda arriba, sobre, y aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. La derivada de esto es simplemente 2x. ¿Está bien? Entonces tengo 2x al cuadrado no, disculpen, tengo menos 1 menos 2 y aquí tengo x cuadrado más y al cuadrado. Entonces eso es lo que nosotros tenemos. Aquí, si nosotros multiplicamos por esto mismo, vamos a tener entonces el x al cuadrado se va a ir. Un momentito. Menos 1, sí, el x al cuadrado se va a ir y vamos a tener menos x al cuadrado menos y al cuadrado, o más y al cuadrado, sobre x cuadrado más y al cuadrado, esto al cuadrado. Jóvenes, corríjame si me estoy equivocando. Y aquí vamos a tener menos y el y ni se afecta, así que solamente es la derivada de lo que está arriba, lo que está aquí. Entonces vamos a tener nosotros y x 2, y aquí abajo vamos a tener x al cuadrado más y al cuadrado.
Muy bien, entonces lo que nosotros aquí tenemos es lo siguiente. A ver, jóvenes, al cuadrado. Muy bien, la parte de abajo se mantiene igual. X cuadrado más y al cuadrado, esto al cuadrado. Y arriba vamos a tener nosotros, bueno, voy a hacer lo siguiente, voy a factorizar el menos y voy a tener x cuadrado más menos y al cuadrado menos y por 2xy. ¿Está claro, jóvenes? Ahora, esto que está acá, teniendo en cuenta la función que nosotros tenemos, fíjense, aquí tenemos esto y esto. Disculpen, esto salía con signo más porque he factorizado el menos. Fíjense que es lo mismo. Entonces significa que esto es menos z al cuadrado. ¿Está bien? Menos z al cuadrado. Esto es igual a menos z al cuadrado sobre, y aquí ¿qué es lo que tenemos? El módulo de z, momentito, el módulo de z a la cuarta, porque esto es z al cuadrado y al cuadrado z a la cuarta. ¿Está claro? Entonces, aquí, jóvenes, esto vamos a obtener que es igual a menos 1 sobre z al cuadrado. Pueden ustedes confirmar y hacer la comprobación más adelante. Entonces, nosotros vemos de que tienen la misma forma. ¿Esto está entendido? Entonces, como resultado de esta parte que acabo de desarrollar, nosotros vamos a tener de que para n reales, o sea, para n enteros, digamos, en general, vamos a tener lo siguiente, que la derivada de x o de z a la n con respecto a z siempre va a ser igual a n z a la n menos 1. Aquí vamos a decir n pertenece a los enteros. ¿Está bien? A los enteros menos el 0. Menos el 0. Porque la derivada de una constante es igual simplemente a 0. ¿Esto está entendido, jóvenes, como una primera aproximación? Sí, profesor. Muy bien, entonces aquí nosotros vamos a tener también un siguiente ejemplo, que es bastante sencillo. Vamos a decir que este w es igual a z más b, una función lineal. Entonces, creo de que aquí no es necesario trabajar más, pero igual, vamos a hacerlo de la misma forma. Entonces, por la L tenemos que la derivada de z con respecto a z, esto nos va a dar simplemente 1. Entonces, vamos a tener que la derivada con respecto a z de az más b nos va a dar simplemente a, por las propiedades de linealidad. Muy bien, vamos a ver ahora lo siguiente. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta o ninguna? O sea, ¿qué quiere decir con propiedad de linealidad? A ver, antes de continuar entonces, vamos a tener lo siguiente. Propiedades de la derivación compleja.
Derivación compleja porque es la derivada de una función de variable compleja. ¿Está bien? Entonces vamos a tener nosotros la primera, que es la siguiente. Si tengo f de z más menos g de z, la derivación es una operación lineal. ¿Eso qué significa? Esto es f' de z más menos g' de z. Esa es una primera propiedad. Una segunda propiedad, tenemos lo siguiente. Si tenemos c de f de z y queremos hallar su derivada, esto es igual a c por la derivada de z. A eso me refiero. Estas dos, aquí el c es igual a una constante. Estas dos que están aquí son las propiedades de linealidad. Es decir, la derivación es un operador lineal. Tenemos tres. Si tenemos el producto f de z, g de z, su derivada, vamos a tener que se cumple la misma propiedad que tenemos para el caso real. En términos generales, ya hemos demostrado para un caso particular que es la derivada de z al cuadrado. Justamente se puede demostrar eso utilizando esto. Vamos a tener para el cociente f de z sobre g de z, y su cociente tenemos la misma propiedad que tenemos para los reales. Ustedes pueden en todo caso demostrarlas ya aplicando las reglas de derivación en general. G al cuadrado es z. Vamos a tener para una función compuesta, disculpen, me he equivocado, este es 4, este es 5, entonces para una función compleja tenemos nosotros f, que a su vez phi de z prima. Aquí vamos a tener que es la derivada de f phi con respecto a phi, evaluado phi igual a phi de z, multiplicado por phi prima de z. Y otra propiedad que hemos visto ya, que phi prima de w es igual a 1 sobre f prima de z. Esto cuando w es igual a f de z y z es igual a phi de w. Jóvenes, entonces estas son las propiedades principales que nosotros tenemos de la derivación. Entonces, ya utilizando esto y algunas relaciones más, vamos a ver lo siguiente. Bien, entonces veamos nuestro cuarto ejemplo. Digamos de que nuestra función es igual a e a la z. Vamos a ver si es analítica o no es analítica. Si existe la derivada, es analítica. Y en los puntos donde exista la derivada, entonces nosotros podemos asegurar la analiticidad. Y aquí me he olvidado lo siguiente, jóvenes. G de z, o sea, en módulo, esto es diferente a 0. Eso se tiene que cumplir acá. Muy bien. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien. Me pareció escuchar que alguien quería hablar. Entonces, nosotros tenemos esto. Significa, vamos a ver su forma. El e a la z es igual e a la x más y. Esto es igual a e a la x coseno de y más e a la x más y. E a la x seno de y. Entonces nosotros tenemos de que esto que está aquí es nuestro u de xy y esto que está aquí es nuestro v de xy. Listo, ya tenemos eso. Hallamos sus derivadas parciales. Tenemos la derivada de u
con respecto a x. Esto es igual a, si derivo con respecto a x, solamente derivo el primero, e a la x coseno de y. Y simplemente para recordar, esto es igual a la derivada de v con respecto a y. Esto es por la condición de Cauchy. La derivada de u con respecto a y, esto va a ser igual a lo siguiente. Jóvenes, aquí ustedes pueden demostrarlo, ver de que es lo mismo. La derivada del seno es el coseno. Aquí nosotros tenemos la derivada de u con respecto a y. La derivada del coseno es menos el seno de y. ¿Está bien? Y multiplicado esto por e a la x, que no se afecta en nada. Entonces tenemos e a la x. Y esto es igual a menos la derivada de v con respecto a x. Ven que se cumplen las condiciones que nosotros teníamos. Entonces, nosotros vamos a tener que ez', que es igual al ux más el i bx, esto va a ser igual esto menos esto. Entonces voy a tener el ex, y aquí vamos a tener coseno de y, menos hace más, y seno de y. Esto es igual, fíjense, esto que está aquí no es otra cosa que e a la z. ¿Está bien? Este es el disculpen, este es e a la y, e a la y. Entonces, esto es igual a e a la x más y, que es igual a e a la z. Entonces, acabamos de demostrar que la función exponencial satisface. Y aquí nosotros podemos poner como forma general que e a la más menos z prima es igual a más menos e a la más menos z. ¿Está bien? Entonces, es analítica. Es analítica. ¿Hasta ahí está entendido? En consecuencia, y esta es una relación bastante importante, son analíticas el coseno de z, el seno de z, el coseno hiperbólico de z y el seno hiperbólico de z. ¿Por qué? Porque esas las puedo expresar como combinaciones de estas. ¿Está claro? El seno hiperbólico es, o el coseno hiperbólico es e a la z menos o más e a la menos z sobre 2. Entonces, utilizando la linealidad, nosotros podemos demostrar de que estas también son analíticas. ¿Hasta aquí está entendido, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien, entonces de esa forma nosotros podemos continuar y seguir haciendo el desarrollo de diferentes formas que se pueden dar. Por ejemplo, a ver, una función que también es importante, en la otra página para tener espacio. Disculpen, este es A4, este es el 5. W es igual al logaritmo natural de z. Vamos a ver qué es lo que tenemos en este caso. A ver. Aquí vamos a ver lo siguiente. Z diferente de 0, no vamos a tomar ese punto, y vamos a tomar de que el argumento de z se encuentra entre menos pi y pi. ¿Por qué?
porque al ser una función inversa, ese es el rango en el cual existe. En todo caso, eso habría que verlo. Muy bien, entonces nosotros vamos a decir lo siguiente. Vamos a tomar de que el logaritmo natural de z es igual. Vamos a ver, antes de ver eso, voy a decir de que z, voy a ponerlo de esta forma, e a la rho phi. Entonces, nosotros tenemos que el logaritmo natural de z es igual al logaritmo natural de rho más, y aquí vamos a tener i, disculpen, más i phi. En consecuencia, tenemos de que esto es nuestro u de rho phi y esto es nuestro v de rho phi. Entonces, aquí vamos a utilizarlas en coordenadas polares. La derivada de u con respecto a rho es igual a, en este caso, 1 sobre rho, y esto debe ser igual a 1 sobre rho, la derivada de v con respecto a phi, y vemos de que sí se cumple. Después tenemos que 1 sobre rho, la derivada de u con respecto a phi, esto u no tiene phi, por lo tanto esta derivada es 0, y eso debe ser igual a menos la derivada de v con respecto a rho. Y nosotros, un momentito, sí, con respecto a rho, y como v no tiene rho, es igual. Entonces, sí se cumple. Entonces, si se cumple esto, ya nosotros podemos decir que es analítica en todas partes. Veamos entonces qué es lo que viene hacia adelante para hallar su derivada. Bien, entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. No, disculpen, logaritmo natural de z prima, esto va a ser la derivada de u. En este caso, con respecto a rho, está bien, la derivada de u con respecto a rho más i, la derivada de v con respecto a rho. ¿Y qué es lo que vamos a tener acá? Aquí nosotros vamos a tener simplemente, ¿qué cosa? La derivada de u con respecto a rho, 1 sobre rho. ¿Hasta ahí eso está claro, jóvenes? Dígame, aquí yo tengo algo complejo y aquí tengo algo real. Entonces, esto no me sirve acá. ¿Está bien? Esto no me sirve acá. Entonces, esta forma, en todo caso, no me permite ver porque no puedo analizar la parte angular por esta parte. Entonces, de aquí vamos a proceder de la siguiente manera. Dado que z es igual a e a la w, o sea, estoy definiendo la función inversa. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente, de que este w' es igual a 1 sobre z'. ¿Eso está claro? A ver, disculpen. A ver, mejor antes de hacerlo esto, voy a hacer lo siguiente. Tenemos esto. Entonces, derivamos. Vamos a derivar todo esto. Si nosotros derivamos, obtenemos lo siguiente.
aquí obtenemos 1, es igual, aquí vamos a tener lo mismo, e a la w multiplicado por w'. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? De que el w' es igual a 1 sobre e a la w. Pero e a la w, ¿qué cosa es? Z. Entonces, esto es igual a 1 sobre z. Con lo cual, hemos demostrado lo siguiente, que el logaritmo natural de z, su derivada, es igual a 1 sobre z, que es la misma expresión que nosotros conocemos para los casos reales. Jóvenes, ¿quedó entendido? Muy bien. Sí, profesor. Entonces, si no hay preguntas, ahí quedamos el día de hoy. Muchas gracias.